Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook y y por mi canal de YouTube en el Rincón de Dios, cada para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Dándole gracias a Dios por este nuevo día que me regala y que me permite compartir con ustedes su palabra, pidiéndole a Él que siempre me use con poder y gloria, que todo lo que yo diga en esta hora sea para dar a conocer al Dios de Israel, para dar a conocer a su único y amado Hijo, mi Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador, y para que el nombre del Dios de Israel sea glorificado. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo, el justo. Amén y amén. Bueno, vamos a estar por, por cuestiones de la hora. No voy a hacer el resumen que siempre hago. Si quieren ver el video anterior a este, por mi canal por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube en el Con de Dios, los pueden encontrar todos mis videos para gloria de Dios. Amén. Vamos a comenzar vamos a continuar, perdón, con el capítulo 7 de la carta a los romanos, ¿verdad? Vamos a recordar un poco lo que dije ayer. Ustedes saben que a mí siempre me gusta refrescar un poco ayer hablamos de vimos la analogía que hace Pablo con el matrimonio. Y vimos cómo Pablo señala a la ley como el viejo marido que no podíamos complacer ni satisfacer. Ese viejo marido que, aunque perfecto y bueno y santo, el ser humano no puede complacer porque somos pecadores, amén. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos impide cumplir con la demanda del viejo marido, de la ley, como la ley las demanda. Y bueno, el apóstol Pablo nos dice que cuando morimos en Cristo, ya quedamos sueltos de ese viejo marido que era la ley, y ahora nos unimos al nuevo marido que es Cristo. Ese nuevo marido nos ayuda a cumplir la ley por gracia, nos da lo que la ley no nos da, no nos puede dar, que son los medios de la gracia para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, la oración, la comunión con los santos, por medios por los cuales, si los usamos bien, dependiendo de Dios, vamos a cumplir con la ley. Amén. Y nos habla del viejo régimen, que es el régimen de la ley, el cual no podíamos por ninguna situación, de ninguna manera cumplir con ese viejo régimen o ese viejo marido. El régimen nos dice que el régimen de la letra mata, que el régimen de la letra lo que está es muerte, y nos exhorta a andar en el régimen del Espíritu. Que ¿cuál es el régimen del Espíritu? El Nuevo Testamento, que nos otorga por la gracia los medios de la gracia, para la redundancia, para que nosotros podamos agradar a Dios y dar fruto para Dios por medio del nuevo esposo, a saber, Jesucristo es justo. ¿Ven? Bueno, eso es un breve resumen de todo lo que vimos ayer. Si quieren ver el video completo, como ya les mencioné por aquí, por mi canal por aquí, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, en el contenido, lo pueden hallar. Amén. Vamos entonces a leer Romanos capítulo 7, versículo del 7 al... del 7, vamos a hacerlo del 7
al, al 17. Del 7 al 17, ¿no? Para no hacerlo muy extenso por cuestiones de la hora, y mañana terminamos el resto de los versículos, ¿no? Ok. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor mi Dios me ayude, amén, como siempre lo ha hecho y lo hará, amén. Entonces, bueno, lo leeré. ¿Qué diremos, pues? ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo conocí el pecado, eh, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Amén. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, por un evito la codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Amén. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo y bueno, amén, gloria a Dios. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrar este pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Eh? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Y si lo que no quiero hacer, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vamos a dejarlo hasta el 17, ¿verdad? Para no extenderme sobremanera, ¿verdad? Y bueno, por ahora también. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ver básicamente cómo opera el pecado en nuestras vidas. Vamos a ver básicamente eso, cómo opera el pecado en nuestra vida en estos pasajes, en estos versículos. ¿Ves? Bueno, versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado. En ninguna manera, dice Pablo. Ok. ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo se hace esta pregunta retórica? ¿Verdad? Porque él termina diciendo en el versículo anterior, termina diciendo, dice, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen viejo de la letra perdón, está haciendo referencia allí a la ley o al antiguo pacto, que el antiguo pacto o la ley que produce en nosotros muerte, porque nosotros no podemos guardar la ley porque no cumplimos ni años. Entonces, el viejo régimen de la ley
lejos de santificarnos, lejos de limpiarnos, lejos de lavarnos, lo que hacía era que producía en el hombre más pecado. Recordemos que cuando se estableció la ley, lo que sucedió en el hombre por su naturaleza pecaminosa es que eso, perdón, es que, perdón, sobreabundó el pecado y allí sobreabundó el don de, y allí luego sobreabundó el don de Dios, que fue la gracia para la salvación por la fe que todo eso. Pero entonces la ley, el régimen de la ley no nos podía salvar, más bien nos mataba, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, por eso Pablo va a decir en el versículo 7, primer versículo, que diríamos que fue la ley del pecado en ninguna manera. Entonces, alguien podía pensar, ajá, entonces la culpa es de la ley, entonces la ley es mala, entonces Dios estableció algo malo, podría pensar alguien, ¿verdad? Pero Pablo se autorresponde y dice en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la ley no es mala. Si nos vamos, perdón, si nos vamos a los 10 mandamientos, ¿verdad? Podemos ver claramente que las intenciones de Dios, dándole la ley al ser humano, no eran malas. Tenemos que dejar claro esto. En Dios no hay pecado. Dios no es autor de pecado y Dios tampoco tienta a nadie. Entonces, nada que venga de Dios puede ser pecaminoso ni malo. ¿Ven? Si nos vamos a los 10 mandamientos, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, amarás al prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 mandamientos se resumen en amar a Dios, en obedecer a Dios, en no tomar su nombre hermano, en guardar el sábado, que en el Nuevo Testamento ya no es lo mismo. Y los otros 6 mandamientos se resumen en amor al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás mentiras al permiso de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni las mujeres de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Amén. Entonces, vemos que los mandamientos de Dios ninguno es malo, y si el hombre lo cumpliera, viviera una vida feliz, gozosa y en comunión con Dios. Así que por eso Pablo lo dice, en ninguna manera. Nada que venga de Dios, escuchen bien, nada que provenga de Dios puede ser malo. Nada que venga de Dios puede ser malo. Amén. Los mandamientos son buenos porque son el reflejo del Dios que los estableció. Los mandamientos reflejan el carácter santo, justo y bueno de Dios. Todos los mandamientos son buenos, santos y justos, y no hay maldad ni inequidad en ninguno de ellos. Ni en los 10 mandamientos ni en los 613 preceptos que son más conocidos por el pueblo de Israel. Amén. Nosotros, los cristianos, que somos añadidos al pueblo de Dios por medio de Cristo Jesús, en el área espiritual, la iglesia, no guardamos los 613 preceptos, no nos hace falta. Amén. Pero, aunque no los guardamos, sabemos, porque vienen de Dios, que ninguno de esos preceptos pueden ser malos o pecaminosos. Y si vamos al libro de Levítico, si mal no me equivoco, podemos ver todas las leyes, amén, y vemos que todas las leyes son justas y buenas, amén. Entonces Pablo dice categóricamente, se responde a sí mismo de ninguna manera, ¿ok? Nada que venga de Dios puede ser malo, amén, porque Dios no es autor de pecado, Dios no tienta a nadie y Dios es bueno en gran manera, amén.
Entonces vamos al versículo 8. Dice, versículo 7, perdón. Vamos a seguir en el versículo 7. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Pero yo conocí el pecado por la ley, porque yo no conocería la codicia si la ley no me dijera, no codiciará. Amén, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que como les vengo diciendo, el mandamiento de Dios no es malo. Los mandamientos de Dios no son pecaminosos, porque provienen del Dios santo, santo, santo. Entonces, obviamente los mandamientos son buenos, santos y justos. ¿Qué pasa? Que el mandamiento, ¿qué hace el mandamiento? Disculpe. ¿Qué hace el mandamiento? Como ya lo he mencionado antes, el mandamiento señala el pecado. El mandamiento le dice al hombre, hey, vos estáis pecando, hey, vos estáis mal. El mandamiento lo que hace es señalar el pecado. Amén. Entonces, por la naturaleza pecaminosa del hombre, cuando hay un mandamiento, el hombre por naturaleza lo quiere violar. Ejemplo, un padre que le dice a un hijo, un padre que le dice a un hijo, no, no va a ir para esa fiesta porque yo no quiero que vaya para esa fiesta, porque ahí va a beber, a hacer cosas malas, yo no quiero que vaya para esa fiesta. El hijo, como el padre le da el mandamiento de no ir, entonces el hijo por su naturaleza pecaminosa va más rápido. La mente le comienza a maquinar al muchacho y dice, bueno, voy a esperar que el papi se duerma y voy a la fiesta. Y después viene la consecuencia, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace el mandamiento. Al señalar el mandamiento lo que es pecado, pareciera que nuestra naturaleza pecaminosa se apoderase de nosotros y nos dijera, tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir. ¿Sí me entiendes? El mandamiento no es malo, pero a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, cuando el mandamiento nos dice, no dirás mentira, nosotros de cada artículo estamos diciendo mentira. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Es como cuando un niño ve una cerca que dice no pasar, peligro. Bueno, más rápido pasa. O cuando uno le dice a un niño, hey, no mete la mano en la corriente, bueno, más rápido la mete. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento, ¿verdad? Y como nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa, cuando vemos el mandamiento, lo primero que queremos hacer es violarlo. Es desecharlo, es hacer lo que nos venga en gana y pecamos mucho más fuerte porque pecamos conscientemente y pecamos deliberadamente y pecamos con mucha más, digamos, premeditación y alevosía. Entonces lo que hizo el mandamiento, que era bueno, fue como decir, señalar nuestro pecado y por eso ahondó el pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Espero darme a entender. Vamos a ver. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, versículo 8. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Claro, si no hay un mandamiento que me diga que yo no debo codiciar,
el pecado no se puede aprovechar de mí. El pecado tomó lo bueno que estableció yo, el mandamiento, y por medio del mandamiento produjo la codicia. O sea, el pecado se valió o se vale del mandamiento para enseñorearse del hombre, para esclavizar al hombre, porque sin ley no hay pecado. Sin un mandamiento que violar no hay pecado. Entonces, cuando Dios establece la ley, que es buena, que es santa, que es justa, el pecado se valió de ella para producir en el hombre toda clase de mal. Si yo no sabía que era codiciar, yo no pecaba porque no lo sabía, pero cuando el mandamiento me dice, no codiciarás a las mujeres de tu prójimo, y yo vengo y la codicio, ya el mandamiento, ya el pecado por medio del mandamiento me comienza a matar. Ya el pecado por medio del mandamiento comienza a producir en mí, por causa de mi naturaleza pecaminosa, o no por causa del mandamiento en sí, sino por causa de mi naturaleza pecaminosa, el pecado se vale de lo bueno que estableció yo, del mandamiento, para producir en mí toda clase de codicia y de cosas malas. Pero es por mi naturaleza pecaminosa. El pecado lo que hace es que me expone como pecador y el mandamiento lo que hace es que me expone como pecador y a causa de mi naturaleza pecaminosa se enseñorea de mí porque yo violo el mandamiento y el pecado me esclaviza y me mantiene cautivo en el mismo pecado. Amén. Pero todo eso no porque el mandamiento sea malo, sino porque yo soy malo, porque la persona tiene esa inclinación a hacer lo malo, tiene esa inclinación al pecado que lo lleva a transgredir la ley, a violar el mandamiento y a ser cautivo del pecado. Amén. Por una en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, cuando uno está sin ley en el mundo, uno vivía, o sea, Dios no inculpaba a nadie del pecado porque no había ley. Pero viniendo la ley, entonces el pecado se mató, el pecado por medio de la ley mató al hombre. O sea, cuando Dios estableció la ley, el pecado tomó un segundo aire, revivió. ¿Por qué le digo esto? Porque no era que no había pecado, sí había pecado cuando no había ley, sí había pecado. Fíjense que, por ejemplo, en los tiempos de Noé no había la ley, ¿verdad? No había ley. Igual Dios mató a toda esa gente por pecadora, ¿verdad? Porque ya el mundo estaba muy corrompido, amén. Entonces no era que no había pecado cuando no había ley, el pecado siempre ha existido. Pero cuando Dios establece la ley, el pecado como que en vez de menguar, como que en vez de el pecado agarra más fuerza, el pecado agarra como más autoridad
porque se vale de la ley para matar al hombre, para causarle su consecuencia al hombre, que es la muerte. Entonces eso es lo que quiere decir que cuando vino la ley, el pecado revivió. Claro, revivió ¿en qué sentido? En que no era que antes no había pecado, antes la gente pecaba, pero el pecado agarra un nuevo valor, un nuevo poder. El pecado se comienza a enseñorear en el hombre con más autoridad, obviamente, cuando Dios establece la ley. El pecado utiliza la ley de Dios para enseñorearse de los hombres, amén. Y para producir en ellos todo tipo de mal, a fin de producir en el hombre la muerte. Amén. Gloria a Dios. Eso, eso es lo que quiere decir aquí cuando dice que cuando se estableció la ley, el pecado revivió. Y yo sin la ley vivía en tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro. El ser humano muere porque la paga del pecado es la muerte. El pecado toma poder, toma autoridad de la persona por medio de la ley de Dios. El pecado toma autoridad y señorío de la persona. Y ahí produce la persona que es muerte. Amén. Que es la consecuencia final del pecado, y la única consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, fíjense cómo el pecado actuó por medio del mandamiento del hombre, de Dios, perdón, matando al hombre. El pecado tomó fuerza cuando Dios estableció el mandamiento, no porque el mandamiento fuera pecado, sino por lo que el mandamiento produjo en el hombre. ¿Qué produjo? Por su naturaleza pecaminosa, en vez del mandamiento producir en el hombre vida a cumplirlo, el mandamiento produjo en el hombre más pecado, porque el hombre no solamente que no lo podía cumplir, sino que cuando el hombre ve un mandamiento, lo primero que hace es querer violarlo, querer hacer lo que le da la gana al hombre, querer hacer lo que le dé la gana a él sin importar el mandamiento. Entonces fue más muerte, el mandamiento produjo más muerte, más pecado, más maldad, pero no por causa del mandamiento, fue por causa de la debilidad del hombre, amén. El mandamiento de Dios, vuelvo y aclaro, no es pecaminoso, pero el hombre, por su naturaleza pecaminosa, y el pecado astutamente actuando por el mandamiento, hizo que abundara más el pecado. Amén. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Fíjense bien. El mandamiento que era, y hallé que el mandamiento que era para darme vida, resultó para mí en muerte. ¿Cómo es eso? Claro, hermano, todos los mandamientos de Dios son buenos. Es decir, si nosotros vemos los 10 mandamientos, no encontramos ningún mandamiento que sea malo. Y si nosotros pudiéramos poner en práctica todos los 10 mandamientos, viviríamos por ello. Es decir, si el ser humano pudiera guardar los 10 mandamientos, no hubiera sido necesario que Cristo viniera a morir por nosotros. Porque el mandamiento de Dios es bueno. Si el ser humano pudiera guardar los 10 mandamientos, el ser humano por su propia obra pudiera tener comunión eterna con Dios, ¿verdad? Y por ende pudiera tener vida eterna
sin la necesidad de Jesucristo. Amén. Ese sería, para eso serían los mandamientos, si nuestra naturaleza pecaminosa no nos lleva a pecar. Si nosotros no tuviéramos esta naturaleza pecaminosa o la naturaleza pecaminosa heredada de nuestro padre Adán y de nuestros padres terrenales, entonces, cumpliendo y guardando todos los mandamientos y todos los estatutos que Dios nos ha dado, tendríamos que ir al mandamiento. Dios lo estableció, y todo el que cumpla los mandamientos de Dios al pie de la letra tendrá vida. Por lo menos mi Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, Él guardó toda la ley, Él no pecó nunca. Entonces por eso Él tiene vida eterna. Por eso Cristo podía tener vida eterna, porque Cristo guardó los mandamientos de Dios perfectamente. El que guarde la ley por ella vivirá. Amén. Entonces Cristo podía tener vida eterna. Obviamente sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, pero Cristo, aparte de ser el Hijo de Dios, también podía tener vida eterna, no solamente por guardar los mandamientos, porque le era justo. Entonces el mandamiento de Dios fue pensado también para bendecir a su pueblo, para darle vida a su pueblo, para que su pueblo, para que el pueblo de Israel conociera a su Dios, para que el pueblo de Israel tuviera comunión con Él. Eso hubiera pasado si el pueblo de Israel, esto pasaría si nosotros pudiéramos guardar esa ley de Dios, que es buena, santa y justa. Pero como no podemos, por nuestra naturaleza pecaminosa, eso que era para darnos vida, es decir, los mandamientos, resultó en muerte. ¿Por qué? Porque el pecado se valió del mandamiento para producir en nosotros todo tipo de mal. El pecado se valió del mandamiento y de nuestra naturaleza, y a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado se valió del mandamiento para llevarnos a pecar más abundantemente, ¿ves? Y producir en nosotros la única paga del pecado, que es la muerte. Entonces, por eso dice, lo que era para darnos vida, que eran los mandamientos de Dios, para que conociéramos a Dios, para que tuviéramos comunión con Dios, para que amáramos a Dios, para que temiéramos a Dios, para que estuviéramos con Dios, eso eran los mandamientos. O sea, si hubiéramos cumplido los mandamientos, eso era lo que iba a pasar con nosotros. Pero no pasó así. Y esto que Dios estableció para darnos vida, el pecado tomó provecho de ellos, de esos mandamientos, para causarnos la muerte. Amén. Que es la única paga del pecado, como ya les he dicho. Amén. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Fíjense, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, aprovechándose del mandamiento, me engañó y me mató. ¿Cómo nos engaña el pecado? Bueno, sencillo. El pecado nos hace creer que lo que nosotros vamos a hacer es bueno. Es decir, vamos a poner un ejemplo, un hombre que le va a ser infiel a su mujer, a su esposa, a su esposa, ¿verdad? Él, cuando le va a ser infiel, él piensa, el pecado le hace pensar y sentir que lo que va a hacer es bueno. El pecado toma ocasión del mandamiento para engañar a la gente. Hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio.
Pero el pecado engaña al pecador y le hace creer o percibir o sentir que esa acción que va a cometer él de adulterar con su mujer, digo, con otra mujer, que esa acción es buena. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado se vale del mandamiento y engaña al hombre. Y cuando el hombre peca, da luz al pecado, obviamente el pecado manifiesta su consecuencia, que es la muerte. ¿Amén? En ocasiones, recordemos que muerte viene del griego thanos, que significa separación. En ocasiones, no en todas, pero en ocasiones, la paga del pecado puede ser muerte terrenal, muerte biológica instantánea. Por ejemplo, vamos al caso del hombre que adultera. El hombre que adultera, supongamos este caso, un hombre le infiere a su mujer, la mujer viene lo agarra con las manos en la masa, como decimos aquí, y mata al hombre. Un ejemplo extremo, pero a veces el pecado produce muerte biológica instantánea, ¿verdad? A veces. Pero lo que el pecado siempre produce, y de una vez, es la muerte espiritual, es la separación de Dios. El pecado de una vez no te mata biológicamente hablando, a menos que sea un caso extremo como el que ya mencionamos, que la mujer encuentra el tipo con las manos en la masa y agarre un arma blanca o cualquier cosa y mate al esposo en el acto. Eso no pasa todas las veces, pero puede pasar, se han visto casos, ¿verdad? Como decimos. Pero el pecado siempre va a producir la muerte espiritual, de una vez, de isofacto. Entonces se fijan cómo es el pecado de Arturo. Nos engañó por medio del mandamiento y nos mató. Porque el hombre dice, hay un mandamiento, no adulterarás, pero el pecado que mora en ti, por tu naturaleza caída, viene y te seduce y te dice, no, mira esa muchacha, uy, si está bonita, mira, no, qué pecado, eso, vos sois un hombre, eso es normal, vos sois un hombre, eso es normal, ella es bonita, tu tortilla, vos estás casado, pero eso es normal que tengáis relaciones con mujeres, pues. Eso es la forma de que el pecado que mora en ti te engaña para producir en ti la muerte. Amén. Muerte primariamente espiritual, amén, pero muchas veces también muerte terrenal de isofacto, amén. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Pablo está confirmando lo que yo vengo diciendo. De manera que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Es decir, con el mandamiento no hay ningún problema. Con lo que estableció Dios, en lo que estableció Dios no hay ningún mal. Y Dios tampoco lo estableció con la intención de que el hombre pecara. No. Pero por la naturaleza pecaminosa del hombre, el pecado debió, como leímos, el pecado tomó oportunidad por el mandamiento, engañó al hombre y le causó la muerte. Y podemos decir también que lo esclavizó, ¿verdad?, al pecado.
Pero esto para nada nos indica o nos hace ver, o por estas razones, no podemos decir que el mandamiento de Dios es malo. No, los malos somos nosotros, lo malo es la naturaleza pecaminosa del hombre. Lo malo es lo que mora en el corazón de los hombres, que cuando vemos un mandamiento, en vez de querer cumplirlo, para dar a Dios, lo queremos incumplir para hacer lo que se nos dé la gana y, y, y no teniendo en cuenta que ofendemos a Dios. Amén. Y también el pecado es muy astuto, engaña al hombre. Como el ejemplo que yo le estoy dando del hombre casado que le va a hacer infiel a su mujer, y dice, no, pero el pecado lo engaña, el pecado le dice, no, pero es que eso como va a ser, está bien, porque vos sos un hombre, vos no podés estar siendo con una mujer, o sea, o podés tener a tu esposa, pero también podés tener a otra, no hay problema. Ese es el engaño del pecado. Pero ¿por qué el pecado lo engaña? Porque hay un mandamiento que dice no adulterar. Entonces, el pecador hace creer al hombre que no, está bien que adulteréis, si yo soy un hombre, y eso es natural, y eso es normal. Entonces, el hombre es engañado y da como luz al pecado. Pero eso no quiere decir, y a la muerte obviamente, pero eso no quiere decir para nada que el mandamiento de Dios sea malo. Amén. Recordemos que los mandamientos de Dios reflejan el carácter de Dios, bueno, santo y justo. Amén. Y bueno, el pueblo de Israel fue el único pueblo en el Antiguo Testamento que tuvo el privilegio, la dicha, el gozo de tener las leyes de Dios, porque fue el único pueblo en el Antiguo Testamento que conoció al Dios viviente. Entonces, eh, fueron muy afortunados. Sin embargo, por la naturaleza pecaminosa y caída heredada por nuestros primeros padres, por Adán y Eva, el pueblo de Israel se dejó engañar por el pecado. Sin embargo, cuando Dios establece los mandamientos, el pecado revive y toma ocasión por la ley para darle muerte al hombre. Pero es a causa de nuestra pecaminosidad, no a causa de la ley. A causa de nuestra pecaminosidad y de nuestro corazón corrompido, que el pecado toma ocasión por la ley para producir en nosotros muerte espiritual. Amén. Vamos a seguir. Luego, lo que es bueno no es muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Fíjense bien. Dice Pablo, entonces lo que es bueno produjo muerte en mí en ninguna manera. O sea, los mandamientos no fueron la causa primaria de mi muerte espiritual, sino, vamos a ver, sino que el pecado, para mostrar este pecado, produjo en mí la muerte. Sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte. Es decir, para que viéramos que el pecado era malo en gran manera, para que el hombre notase que el pecado no venía de Dios, que el pecado no era bueno, produjo en el hombre la muerte. O sea, el mandamiento lo que hizo fue manifestar qué tan malo y qué tan pecaminoso era el pecado del hombre. Eso fue lo que hizo el mandamiento. Pero sin embargo, el mandamiento no nos produjo la muerte, fue el pecado que tomó
oportunidad por el mandamiento. ¿Qué hizo el mandamiento? Mostrar que el pecado era malo sobremanera, es decir, el mandamiento manifestó la maldad o la iniquidad o la inmundicia que era el pecado. El mandamiento manifestó lo malo que era el pecado, fíjense bien. Vamos a ver, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Es decir, nosotros somos pecadores por el mandamiento de Dios, de ninguna manera. Amén. Sino que el pecado para mostrar ese pecado produjo en mí la muerte. El mandamiento lo que nos manifestó fue qué tan malo era el pecado y las consecuencias del mismo, la muerte. Pero el mandamiento de Dios no tiene que ver directamente con nuestra muerte. Es el pecado que el mandamiento manifiesta, y el mandamiento de Dios manifiesta qué tan malo es el pecado y manifiesta su consecuencia, la muerte. Amén. Por medio de lo que es bueno, por medio de lo que es bueno, que es el mandamiento, vamos a ver, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Claro, el pecado se valió de lo que era bueno, el mandamiento de Dios, que era bueno, justo y santo. El pecado se valió de él, ¿verdad? El mandamiento de Dios, ¿verdad? A fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. A fin de que por medio del mandamiento se manifestara lo malo que era el pecado. Claro. ¿Por qué le digo esto? Porque anteriormente, por lo menos, en los tiempos de Noé, no había ley. La gente no sabía que era tan malo matar gente. O sea, la gente podía tener una noción, un sentir de que era malo matar gente. Recordemos que Caín mató a Abel y Dios lo maldijo. Entonces, si la gente conocía esa historia o conocía esos sucesos, podía llegar a la conclusión de que el pecado era muy malo, de que matar a gente era muy malo. Pero como no había una ley establecida que dijera no matarás, entonces el pecado no sería tan malo, pues, por así decirlo. Como no había una ley que nos manifestara que matar era malo, el pecado no era tan malo, o no se veía tan malo, ¿verdad? Por lo menos, imagínense, en los tiempos de Noé, imagínense que una madre mata a un hijo, a un niño, a su hijo. Esa madre no sabe que matar a un hijo es un pecado tan grande. O sea, no tiene la conciencia de la persona que matar a un niño es un pecado tan grande, porque no está el mandamiento. Ahora que está el mandamiento que dice no matarás, cuando nosotros vemos una madre que en la actualidad mata a un hijo, que lastimosamente sí pasa mucho, nosotros decimos, véndale, esa mujer lo que está loca, esa mujer lo que es una hija del diablo, que se vaya para la vaina, eso es nosotros. Pero en los tiempos de Noé, una mujer podía matar a su hijo y no sentir tanta culpa porque ellos no sabían en sí que matar era malo. ¿Sí me entiendes lo que? Por eso que con el mandamiento el pecado se valió de lo bueno que era el mandamiento para mostrarse a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Entonces el mandamiento lo manifiesta eso.
que el pecado es sobremanera pecaminoso, muy malo, algo que nos... un conocimiento que, por ejemplo, lo del tiempo de Noé no tenían, no conocían, no sabían. Ellos se dejaban llevar por su pecado, ya como ellos no sabían que estaba bien o que estaba mal, ellos lo veían normal. Pues, maté a una persona ahí, pero... ay, en cambio nosotros ahora sabemos que matar a una persona es un delito muy, pero muy pecaminoso, muy grave, ¿no? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. A ver. Más sabemos que la ley es espiritual. La ley tiene que ser espiritual. ¿Por qué? Porque viene de Dios, que es un Dios espiritual. Dios es espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces Dios es un Dios espiritual. Dios espiritual. Y si nuestro Dios crea una ley, tiene que ser, obviamente, una ley espiritual. Y precisamente el espíritu de la ley, la esencia de la ley, es decir, la esencia de la ley es que el hombre tenga vida por medio de la ley. ¿Amén? Es que el hombre viva, pero por su naturaleza pecaminosa, el pecado se valió de esa ley para matar al hombre. ¿Amén? La ley espiritual, amén. La esencia de la ley es espiritual, porque es una ley establecida por Dios para darle vida al hombre, amén. Entonces es una ley espiritual, que si la cumpliéramos a cabalidad, pudiéramos tener comunión con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solamente por medio de la ley. Por eso es una ley espiritual, y porque obviamente el que la estableció es nuestro Dios, y nuestro Dios es Espíritu, ¿amén? Espíritu Santo, ¿amén? Entonces la ley espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí tenemos un problema, más yo soy carnal, más la persona no es espiritual, sino es carnal. Y la carne, esta carne se opone a todo lo que es espiritual. Esta carne no soporta las cosas espirituales. A esta carne le aburren las cosas espirituales. Esta carne le repudia las cosas espirituales. Esta carne no quiere saber nada de nada espiritual. Esta carne pecaminosa no le gusta saber nada de Dios. Nada. Porque es eso, carne. ¿Verdad? Vendido al pecado. ¿Cómo es así que yo fui vendido al pecado? Eso hace alusión de que nosotros somos esclavos del pecado. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis, cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Entonces nosotros al pecar somos esclavos del pecado. El pecado se convierte en nuestro Señor, en nuestro amo. Y nosotros nos convertimos en siervos para obedecerle. Amén. Entonces somos vendidos a ese amo llamado el pecado. Claro. Somos vendidos, ¿por qué? Porque no tenemos otro dueño y el pecado hace con nosotros lo que se le da la gana y nos esclaviza.
somos como alguien que somos como una persona, somos como los esclavos del Antiguo Testamento, que eran vendidos por sus amos al pecado. Así somos, que eran vendidos a otras personas para servirles como esclavos. Bueno, así es la persona cuando está esclavizada en el pecado, cuando no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, cuando no tiene a ese esposo amoroso y perfecto, cuando está bajo el viejo régimen de la ley, él está vendido al pecado, porque él tiene que obedecer sí o sí a su amo que es el pecado, a su Señor que es el pecado, a su autoridad que es el pecado. Él está vendido al pecado y no puede hacer nada para librarse de ese Señor, nada para librarse del viejo régimen que representa la ley, o la ley que representa también la ley o el Antiguo Testamento. ¿Ven? Entonces, ¿cómo lo libramos de ese pecado? Bueno, cuando morimos juntamente con Cristo en su muerte, ya quedamos libres de ese pecado y ahora vivimos para Dios. Amén. Tenemos como Señor a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor, nosotros somos su esclavo, pero la esclavitud de Cristo es una esclavitud libertadora, porque nos liberta verdaderamente del pecado para que nosotros vivamos ahora para Dios y para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Versículo 16, vamos a terminar. Y si no porque, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto le pasa mucho a los creyentes. O sea, este versículo le pasa es al que es hijo de Dios. Dije, vamos a ver a leer, porque es importante. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, esa es la lucha del creyente, de que es espiritual, de que ha sido libertado por Cristo del pecado, pero que en sus miembros todavía el pecado mora. ¿Sí? Recordemos, hermanos, todo este pasaje que hemos visto está hablando de los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes todavía mora el pecado. ¿Sí? Recordemos que este cuerpo es el mismo cuerpo del pecado que teníamos. O sea, nuestro cuerpo no ha sido redimido. Nuestro espíritu fue redimido por Cristo. Somos libres para servir en el Espíritu a Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Pero este cuerpo es el cuerpo del pecado. En este cuerpo mora el pecado. Por eso es que, aunque estamos libres, aunque Cristo nos libertó, ciertamente el pecado va a tratar una y otra vez de enseñorearse de nuestro cuerpo, hermano. Esta lucha que vemos aquí, que lo que no quiero hacer, esto es lo que hago. Esta lucha no es de un impío, no es de una persona que no conoce a Dios. Esta lucha es de los creyentes. Esta lucha, es más, todo este pasaje está hablando a los creyentes. Porque obviamente la gente que no conoce a Cristo, la gente que no
que no tiene a Dios. Bueno, obviamente el pecado reina, el pecado se enseñorea, pero recordemos que venimos hablando que no se enseñoree el pecado de nuestros cuerpos mortales. Pero el que evitemos que no se enseñoree va a producir en nosotros una lucha. Siempre vamos a tener esta lucha los creyentes con el pecado que mora en nosotros, producto de nuestra naturaleza caída, producto de este cuerpo a donde el pecado mora, de este cuerpo que, digámoslo así, tiene el pecado residual, o sea, en mi cuerpo mora el pecado. Entonces, por eso en mí hay esa lucha que dice Pablo aquí, por ejemplo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago lo que quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pues lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esa es la lucha que tiene el cristiano día tras día. Muchas veces el cristiano puede pecar, puede caer, y el cristiano sabe que está haciendo mal, pero él no puede en ocasiones el pecado que mora en él lo vence, lo engaña y lo lleva a pecar. Y el cristiano sabe que está pecando, pero él no entiende por qué lo hace. ¿Sí me explico? Es una lucha constante, es una lucha feroz, es una lucha titánica lo que experimenta el cristiano. Porque si es un impío, no importa, el impío que no conoce a Cristo peca y peca y peca y no le importa. Pero al cristiano le duele su pecado, pero el cristiano de ipso sabe que le está fallando a Dios, de ipso mira al cielo y pide perdón a Dios, porque sabe que lo que hizo no era a su Señor. Pero esa es la lucha que tiene el cristiano día a día. No entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero hacer, por ejemplo, servir a Dios, sino que hago lo que no quiero hacer, por ejemplo, servir al pecado. Amén. Y esta lucha es titánica, esta lucha constante y sonante. Y fíjense quién está escribiendo estas palabras, nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Supongo que el apóstol Pablo tenía sus luchas como todo creyente, supongo que tenía sus debilidades como todo creyente, supongo que fue expuesto a muchas tentaciones como todo creyente. O sea que Pablo estaba capacitado para hablarnos del tema porque tenía mucha experiencia, ¿ven? Porque ya Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, si no me equivoco, tenía aproximadamente 30 años en el Evangelio. O sea que ya había recorrido un largo camino como discípulo del Señor Jesús. Y Pablo era experimentado en toda esta lucha. Y Pablo dice, bueno, yo no entiendo lo que a veces me pasa, porque yo hago lo que no quiero hacer, y lo que yo quiero hacer, entonces no lo hago. Termino haciendo el mal que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo, y no el bien que no quiero hacer. Porque en Pablo también moraba el pecado. Y Pablo nos está diciendo, yo también tengo esa lucha, ustedes van a tener esa lucha. Entonces, bueno, gloria a Dios porque Pablo nos comprende y Pablo nos hace ver que no importa lo espirituales que seamos, que esas luchas van a estar allí, que ese pecado va a estar allí tomando ocasión por el mandamiento y que nos va a querer engañar constantemente para enseñorearse de nosotros. Pablo nos está diciendo, Pablo experimentó esas luchas colosales y él a veces no sabía por qué hacía lo que hacía, es decir, no me entiendo a mí mismo,
lo que no quiero hacer, esto es lo que acabo de hacer, y lo que debo hacer, entonces esto es lo que menos hago. ¿Ven? Ok. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero hacer, esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro, porque yo no, o sea, Pablo no quería, un ejemplo, Pablo no quería violar el mandamiento, porque sabía que el mandamiento es bueno. Pero el Hijo de Dios, al violar el mandamiento, como él sabe que lo viola, él pide perdón por haber violado el mandamiento. Entonces, el Hijo de Dios testifica que el mandamiento es bueno y que lo malo es él. Porque el Hijo de Dios, al violar un mandamiento de Dios, lo primero que hace es que va al Padre y le pide perdón. Amén. Testificando que la ley es buena y que Él es el malo que violó la ley. Porque si yo no creo que eso es nada malo, yo no pido perdón. Pero el Hijo de Dios, cuando peca, lo primero que hace el Espíritu Santo es que le lleva a reconocer su pecado para que él pida perdón. Entonces, cuando uno pide perdón por violar un mandamiento que Dios estableció, es como si estuviera diciendo: Dios, perdóname, yo sé que hice mal, porque tu mandamiento es bueno. ¿Ven? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Exacto, hermano. Muchas veces, y esto le puede pasar a un hijo de Dios, el pecado que mora en uno es lo que lo lleva a pecar. El pecado que mora en uno es lo que lo lleva a transgredir los mandamientos. Claro, no quiero decir con esto que el hombre es libre de culpa, pero el apóstol Pablo está reconociendo aquí el poder que todavía ejerce el pecado sobre el hombre, el poder que tiene el pecado para influir al hombre de tal manera de llevarlo a hacer lo que no quiere hacer, de llevarlo a hacer lo que él sabe que está malo. Entonces Pablo dice en el versículo 17, ya para terminar, amigo: de manera que ya yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo: el pecado es tan poderoso que a veces me lleva a pecar y yo no lo puedo evitar. O sea, Pablo está diciendo que hay ocasiones que el cliente peca porque el pecado que está en él es tan fuerte, tan poderoso, que lo lleva a hacer eso malo que él no quiere. Pablo está diciendo: cuando eso pasa, que yo hago lo que no quiero, y que yo hago lo que no quiero y no hago lo que quiero, cuando eso pasa, es el pecado que te está empujando, que te está arrastrando, que te está llevando a pecar. Es el pecado que te tiene señoreado y que te lleva forzado a pecar. O sea, el pecado que toma control de esa vida, de ese creyente, para llevarlo a pecar. Amén. Ok, mañana, hermanos, ya esto es todo ya esto es la prédica de hoy. Ya voy sobre el tiempo, ¿ok? Entonces vamos a hacer algo. Como este pasaje es importante, yo mañana voy a hacer un resumen y voy a continuar
los pocos versículos que me faltan, ¿eh? Porque en el capítulo 8, Pablo nos va a enseñar cómo podemos hacer para que el pecado no nos gobierne de tal manera que nos lleve a hacer lo que no queremos hacer y nos evita hacer lo que queremos hacer. Amén. Entonces, bueno, vamos mañana con el favor de Dios a hacer un resumen de lo que hemos dicho hoy, un buen resumen, y continuar los versículos que nos faltan, que es el 17 y hasta el 25. Amén. Entonces, bueno, con el favor de Dios eso es lo que vamos a hacer mañana. Amén. Espero que haya quedado claro, y si no, bueno, mañana con el favor de Dios lo voy a destruir nuevamente. Recordemos, amigos, que este pasaje que lo vamos a leer, mañana lo voy a refrescar, pero quiero que tengan claro que este pasaje se aplica al pueblo de Dios. ¿Okay? Se aplica a los creyentes, no a las personas inconversas, porque las personas inconversas no tienen lucha contra el pecado. Las personas inconversas no saben que el pecado mora en ellos. Entonces, este pasaje es real, es vívido y es vivencial. Es cuando es en un creyente, no en un inconverso. Entonces, quiero dejar eso claro. Creo que no lo expliqué de la mejor manera, pero por eso mañana, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a resumir nuevamente y continuar lo que me resta del capítulo 5. Bueno, hermanos, como siempre le digo, Dios me lo bendiga, Yahvé me lo bendiga y lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Gloria a Dios.